Hola, muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando en el podcast. Amén. Muchas gracias por escuchar este capítulo nuevo. Es un gusto que nos escuchen. El día de hoy tenemos un invitado que es Arturo, el licenciado Arturo. ¿Licenciado Arturo? Maestro. Ay, maestro Arturo. Muy bien, no sé, correcto. Sí, no te preocupes. Psicólogo, déjalo en psicólogo. El psicólogo Arturo. Porque el día de hoy vamos a hablar sobre la violencia y el abuso. Y sobre la Fundación El Roble. Pero como lo hemos estado haciendo, ¿te presentas, Arturo, por favor? Por supuesto, yo soy el psicólogo Arturo Amaral. Soy licenciado por la Autónoma de Nuevo León con un enfoque cognitivo-conductual. También tengo una maestría en una maestría en psicología organizacional. Es como en las empresas. Y bueno, tenemos varios cursos en Gestalt, terapia breve sistémica. Lo más nuevo que he hecho es en trauma psicológico. Entonces, por ahí pues, nos seguimos actualizando y capacitando para poder entender todos estos temas. ¿Padre de familia? Sí, padre de familia. 2 hermosas bendiciones. 2 princesas. Y bueno, felizmente casado también. Qué bueno. Arturo, y me decías que trabajas. Sí, mira, yo colaboro actualmente, en el Seminario de Monterrey colaboro. Soy psicólogo del Departamento de Psicología, mi consulta privada, pero por lo que venimos hoy aquí es porque también colaboro en la Fundación El Roble. Yo soy el coordinador de prevención en la Fundación El Roble, aparte de terapeuta de personas que hayan experimentado un abuso sexual o posibles victimarios también. Ok. Bueno, Arturo ha sido mi psicólogo porque, como dice él, ahorita atiende aquí en el seminario, muchos de nosotros, los seminaristas. Él me ha estado acompañando desde ¿Teología? Primero teología, primero teología, segundo teología y tercera teología. Así es. Sí, ¿verdad? Sí, bueno, el llevamos magisterio. 3 años. El magisterio no hablamos casi. Creo que no hablamos. Sí, no. Pero él lleva 3 años acompañándome. Como saben, yo también soy psicólogo, entonces soy bien pro de llevar estoy a favor de llevar siempre una asesoría psicológica, y yo se lo he comentado, por eso me gusta ir con el psicólogo. Y él ha sido el que me ha estado acompañando y acompaña a muchos hermanos de aquí del seminario, ¿verdad? Nos decías que trabajas en la Fundación El Roble. Para la gente que no sabe qué es la Fundación El Roble, ¿nos podrías decir qué es la Fundación El Roble? Sí, claro, es una fundación que nos dedicamos a tratar a sobrevivientes de cualquier tipo de violencia. Es para poderlos acompañar si es necesario que hayan experimentado algún tipo de violencia. Normalmente los casos que nos llegan es violencia sexual, pero bueno, cualquier tipo de violencia en general. Niños desde 2 años ha sido la persona más joven que hemos atendido, hasta personas me ha tocado a mí atender de 66 años, ¿no? Entonces, pues nos dedicamos a eso. Y también nos dedicamos al área de la prevención. Como les digo, yo soy el coordinador de prevención y nos dedicamos a dar pláticas, talleres, capacitaciones en temas relacionados a la prevención del abuso sexual, ¿no? Entonces, cualquier persona que sufra o haya vivido de este tipo de situaciones puede asistir a la Fundación El Roble. Ok, ¿es completamente gratuito? No, es con una aportación voluntaria, pero la aportación no es impedimento para poder atender, ¿no? Hay gente que paga desde 20 pesos, hay gente que paga 600, 700 y tiene la posibilidad de aportar eso. Según la posibilidad de la persona. Así es. Pero siempre se le va a brindar la atención. Sí, así es. Bueno, y ahorita me llamó la atención, hay diferentes tipos de violencia que puede sufrir una persona. ¿Cuáles serían? Sí, por supuesto. Mira, antes se pensaba que la violencia era algo solamente físico. De hecho, cuando se empezaron con las primeras definiciones de violencia, sí hablaba de 2 componentes importantes, que sea físico y que sea intencional. Y así se estuvo manejando un tiempo. Durante pues el paso de la historia hemos visto que no solamente eso es violencia, se le fue agregando esta situación de puede ser intencional o puede ser por omisión o sin querer. Porque si yo sin querer tiro esta taza de café y te quemo, pues al final de cuentas te estoy causando un daño. No necesariamente significa que eso sea violencia, pero sí te estoy causando algún tipo de daño. Entonces fueron agregando eso, fueron agregando la parte emocional, la parte psicológica. También agregaron la parte de negligencia. La negligencia es cuando una persona que está a cargo de otra no la cuida de la manera adecuada. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho, mi esposa en algún momento también es psicóloga y en algún momento trabajó en un colegio
Y decía que le llamaba mucho la atención a una niña que siempre iba sin lonche, que iba, no sé, eran niños de primero de primaria, iba a la escuela 10 grados, iba sin suéter, iba desalineada. Entonces a eso le podemos llamar negligencia. Los padres no estaban haciendo cargo de las necesidades básicas de esta niña en este caso. También la violencia patrimonial. Por ejemplo, cuando... Violencia patrimonial. Así es. Cuando el señor no le quiere dar dinero a la señora para que compre cosas básicas como el mandado. O cuando se le arrebata el celular a alguien y se lo rompe. Ese tipo de situaciones. Oye, se abre mucho el panorama, ¿va? Uh-huh. Para hablar de la violencia. Uh-huh. Yo creo porque, como dices tú, incluso muchos tenemos ese rezago de pensar que violencia solamente es lo físico, ¿no? Pero no, se abre el panorama muy grande para hablar de, como dices, violencia económica o de patrimonio, uh-huh. Perdón, psicológica, la negligencia, que a veces no lo vemos, uh-huh. o lo pasamos por alto, pensamos que es un simple descuido, pero ya es repetitivo. Así Supongo que debe ser un factor. Sí, y también otro tipo de violencia que no se habla mucho, pero también es la violencia espiritual, ¿no? Cuando se utiliza algún tema relacionado a la espiritualidad para manipular o hacer sentir mal a una persona, ¿no? Y pues bueno, yo creo que el principal tema del que vamos a hablar hoy de la violencia sexual. De la violencia sexual. Pero la Fundación El Roble solamente atiende víctimas de ciertas personas o en general. Sí, es en general. Muchas veces piensan que como la Fundación El Roble nace por medio de la Arquidiócesis de Monterrey, que actualmente ya es una institución autónoma, pero sí, la Arquidiócesis de Monterrey fue la que dio pie para que naciera la fundación. Piensan que solamente es para personas creyentes o que sean practicantes, pero no, en la Fundación El Roble atendemos a cualquier persona que haya sufrido algún tipo de violencia. Pueden ser católicas, personas de otras religiones, personas agnósticas, ateas, no importa esa situación. Ok, es como que, no sé si se puede decir así, es como que una ayuda de la iglesia, aunque dices tú que ya se hizo aparte, ¿no? Uh-huh. Es autónoma, pero es una ayuda de la iglesia para todo el pueblo de Monterrey. Sí. Y toda la arquidiócesis de Monterrey, uh-huh. Creyente o no creyente. Así es. Así okay. es. Qué interesante, digo, por si lo están escuchando y alguien se anima. Sí, cualquier persona. Por casualidad o conoce a alguien que no cree, pero ha sufrido violencia, uh-huh. pues lo puede acompañar. ¿Dónde están ubicados? Estamos ubicados en Cerro de Picachos, allá en el Obispado, en Monterrey. Ok. ¿Y hay alguna diferencia entre violencia y abuso? Porque a veces es violencia sexual, abuso sexual. Uh-huh. ¿Es lo mismo? ¿Es diferente? Se parecen mucho y muchas veces la gente los utiliza como sinónimos. Pero lo que te podría decir que la diferencia más radical que puede haber entre violencia y abuso es que en el abuso, aparte de que es de forma repetitiva, también hay un factor de asimetría, ¿no? De algún tipo de asimetría. Una relación asimétrica es una relación donde no son pares, donde uno tiene más poder que otro, uno tiene más fuerza que otro, más conocimiento que otro, más jerarquía que otro. Entonces, esos dos componentes, sobre todo, podríamos decir que hacen que se le pueda clasificar como abuso, en vez de violencia. Ah, ok, ya entendí. Entonces, cuando es simétrico, es decir, dos personas del mismo rango, ¿no? Uh-huh. No sé qué ejemplo poner, ¿no? Uh-huh. Bueno, dos personas con el mismo poder, el mismo rango, la misma fuerza, el mismo poder económico, la misma estabilidad social, se pelean, sí. Y uno infringe violencia contra el otro, eso es violencia, por así decirlo. Pero si alguien que tiene un mayor rango, poder económico, poder social, sí, jerarquía dentro de una organización. Jerarquía dentro de alguna organización, es abuso. Así es, y que también sea de una manera repetitiva, porque, no sé, imagínate que dos compañeritos en un salón de clases se agarran a golpes, o tal vez ni siquiera en un salón de clases. Un compañerito, no sé, de quinto de primaria le pega una vez a uno de segundo de primaria. Pues bueno, se pelearon una vez, bueno, está ejerciendo violencia. Pero si el niño de quinto de primaria estuviera bulleando al segundo durante mucho tiempo, o le pegara, o le dijera cosas, lo amenazara, ya podríamos hablar de que es un abuso. ¿Sí? No sé si me estoy explicando. Sí. Es repetitivo. Así es, repetitivo. O sea, una sola ocasión no lo vuelve.
Sí, podemos si es decir. algo grave, no se le quita lo grave. Pero de forma repetitiva ya se vuelve un abuso. Sí, ya le podemos dar esa connotación de abuso. Ok. Oye, ¿y cuáles son las señales, Arturo, para los papás? Señales papá, mamá, tíos o el tutor. Para identificar que una persona está siendo abusada. Ok. Mira, sobre todo si vamos a hablar del caso de niños, pues un tema muy común de que algo está pasando en casa, no necesariamente tiene que ser un abuso sexual, pero que algo está pasando en casa es que el niño de repente empiece a bajar sus calificaciones en la parte académica. Así es, que tenga cierto promedio y de repente de un bajón muy pronunciado, pues al final de cuentas yo creo que a todos nos llama la atención y al niño le está pasando algo. También puede que este niño o los niños que son abusados empiecen a presentar ciertas conductas muy agresivas, muy hiperactivas, muy inquietos. De hecho, desde mi perspectiva, hoy en día siento que está mal diagnosticado el TDA o el TDAH, ¿no? Ya ahorita casi todos los niños o las personas tienen TDA o TDAH y bueno, porque los llevas con un especialista y ese especialista te pone los criterios que marca el manual y los cumple, ¿no? O sea, pero también cuando un niño ha sido víctima de algún tipo de abuso o violencia, se crea un trauma psicológico y es algo muy similar, o sea, tienen los mismos síntomas. ¿Cuál es la gran diferencia? Que no es porque su cerebro no tenga la capacidad de producir cierto químico, sino que porque psicológicamente esta persona ha sido dañada y por eso, no se puede concentrar. Por ejemplo, no sé, un niño que esté siendo abusado sexualmente en su casa. Va a empezar a ir a la escuela y el niño va a parecer como que está en la luna, va a dejar de poner atención, puede que se vuelva un poco inquieto. Y es como que, bueno, pues al niño, ¿qué tanto le va a interesar quién descubrió América, sumar fracciones? Si sabe que cuando llegue a su casa, su abuelito puede empezar a abusar de él. No sé si me estoy explicando. Sí. Su atención no está ahí. Ajá, así es. ¿Por qué? Porque al final de cuentas en su cabeza trae otras cosas. Es como todas las personas cuando estamos estresados por algo, no estamos poniendo atención a lo que, no sé, alguna clase o algo que estemos haciendo. Entonces, también pueden tener síntomas o conductas similares a la hiperactividad, pero no necesariamente significa que sean niños hiperactivos. ¿Sí? No sé si me estoy explicando. Sí. ¿Qué otra cosa? Bueno, sí. También cuando el niño está fuera de la realidad, ¿no? O sea, ahorita que estás diciendo eso me imaginé, no sé si has visto la película que se llama Ghostland. No, ¿de qué trata? No recuerdo ahorita. Que empieza con una chava que es escritora de cuentos de terror o narrativas de terror. Entonces es súper fan de Lovecraft. Sí. Y se lo imagina que él se le aparece y la felicita. Porque ella es la mejor escribiendo cuestiones de terror. Porque ella y su hermana, de pequeñas o de jóvenes, sufrieron un altercado con una persona que les secuestró. Okay. Y abusaba de ellas. Vaya. Las tenía secuestradas y abusaba de ellas. Entonces ya decidí ir con su hermana, porque su hermana sí quedó mal. Su hermana quedó como, no recuerdo cómo se dice, como si estuviera sin hacer nada, así. Catatónica. Sí. Catatónica, entonces ella, y se le empiezan a aparecer cosas a ella y a su hermana. Y ella lo sorprende y pues aquí va el spoiler, ¿no? Ya tiene rato, entonces a mí no me importa. Resulta que la catatónica era ella. Ah, ¿en serio? Y la hermana era la que estaba tratando de hacer que sobrevivieran ellas dos, porque seguían raptadas. Entonces, en el modo de que ella trataba de sobrevivir, ella se iba. Entonces se inventó toda una vida fuera del suceso. Sí, a ese proceso se le llama disociación. Sí, así es. Se disocia y es un mecanismo de defensa de la mente para poder afrontar los altos niveles de estrés que está viviendo la persona. Entonces, por eso a veces también no pone atención, el niño se está disociando en todo. Así es. Otro
otro indicador bastante preocupante es cuando hay algún tipo de regresiones. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el control de esfínteres. El niño de repente se volvió a orinar en la cama o se volvió a defecar en la ropa interior. Eso sí es un tema bastante delicado y de poner atención. Claro, pues... Es un foco súper rojo. Sí, sí, claro. O sea, si llega a pasar, oye, le pasó una vez en el año. Bueno, pues un accidente, que tal vez tomó mucha agua antes de dormir y toda esta situación. No, o sea, tampoco una flor no hace primavera, ¿no? O sea, no por una situación ya vamos a pensar que hay algo muy grave. Pero si empieza a ser constante... pues estamos pensando, o sea, si podemos pensar que estás viviendo algún tipo de violencia bastante grave, ¿no? Si es una situación que llame la atención, o si de repente quiere volver a, no sé, tomar en biberón, chuparse el dedo, este tipo de situaciones también son otro factor de alerta para, pues, poner atención a los niños. Oye, Arturo, y me decías ahorita, las señales para identificar el abuso en un niño. Uh-huh. ¿También se puede ver señales en una persona adulta? Uh-huh. Sí, bueno, por ejemplo, el que de repente, sobre todo adultos, empiecen a utilizar ropa un poco más holgada, más guanga, sobre todo mujeres, porque ese es un mecanismo muy típico en los sobrevivientes de abuso sexual. Ojo, también se les dice sobrevivientes, ya no se les dice víctimas, no se les dice sobrevivientes. Entonces, para también ir cambiando la narrativa, así es, de estas personas, ¿no? Que viven estas experiencias. Sí, empiezan a tener un poquito más de no querer que se vea su cuerpo, ¿no? Porque piensan que eso es algo que puede, pues, predisponer a ser violentados sexualmente desde niños y también en adultos. En adultos empiezan los ataques de pánico, ¿no? También puede haber depresión. Bueno, esto de la ropa, que la verdad para mí también siempre se me hizo algo muy tonto, que le echaban la culpa a la persona que era sobreviviente. Uh-huh. Es que tú provocaste. Le digo, no. Uh-huh. Pues cómo va. No, o sea, el que hizo la violencia, el abuso es ahí está el problema, no en la otra persona. Uh-huh. Sí, digo... Pero era la narrativa del tiempo ese, ¿no? De que uh-huh. Es que tú provocaste. Entonces, de ahí viene a lo mejor también el querer usar otro tipo de ropa. Así es, sí. Y fíjate que en los niños, aparte que pueden empezar a usar ropa más holgada, hay otros, sobre todo niñas, que pueden empezar a querer vestir de una manera más sexualizada, ¿no? Por cuando son abusadas sexualmente de niñas también pasa eso. En los niños también hay conductas de hipersexualización, o sea, conductas sexuales que no son esperadas para su etapa de desarrollo, ¿no? Uh-huh. Entonces eso que yo creo que también aquí es un tema medio delicado, porque también somos una cultura muy hipersexualizada. Uh-huh, sí, claro. Las letras de la música. Sí. Que no le he hecho la culpa a los cantantes. Decía Platón y Aristóteles que también tendríamos que checar eso, ¿eh? Pero también los papás que dejan que los niños escuchen esa música o qué contenido están viendo sus hijos, ¿no? Que el niño, para que no fastidie el celular y que se entretenga y no sabe lo que está viendo, y el niño se aprende las canciones de muchos artistas que tienen mucho contenido muy pornográfico. Sí, o la barra de entretenimientos de la tele abierta, sobre todo la de aquí de regional, la de multimedios, ¿no? Que salen las chavas pues con ropa muy ajustada o escotes muy pronunciados. Entonces, sí estamos en una sociedad que está hipersexualizando a los niños, y eso también puede llegar a facilitar las situaciones de abuso, porque también otra cosa muy importante, muchas veces el abuso sexual se piensa que tiene que ser con contacto, que lo tocó o llegó hasta el punto de una violación, pero el abuso sexual no necesariamente es con contacto, también puede ser sin contacto. Con contacto yo creo que todos nos podemos imaginar qué es un abuso sexual, pero sin contacto también es, por ejemplo, exponerlos a material no apto para su edad, ¿no? Como material porque no tiene la capacidad para procesar. Así es. Entonces está viendo una historia. Bueno, yo sigo una cuenta
en Instagram, que se llama Buscaminas. Muy buena, la verdad. Excelente, bien recomendado ese podcast. Lo recomendamos de aquí, sí, para que lo vean. Sí, se cuestiona todo, ¿va? Y creo que no toma partido ninguno. No toma partido hablando de si de izquierda, de derecha, que si conservador, que si liberal. No, muy neutro. Muy neutro, pero te invito a cuestionarte. Y recuerdo que hablaban sobre una cuestión así, sobre la pornografía. Y mucha gente publicó, a mí me hubiera gustado no tener acceso a la pornografía desde muy pequeño. Como algo muy dañino para el niño, ¿no? Tantas generaciones que se mancharon con eso. Sí, no, y ahorita está peor. El contacto se promedia que entre 11 y 13 años ya van a haber tenido contacto con la pornografía la gran mayoría de los niños. Pero hay niños que desde los 7 u 8 años están teniendo este tipo de contactos y su cerebro pues no tiene la capacidad para procesar la información. De hecho, también por eso un abuso sexual infantil se considera como tal, porque el niño, por su etapa de desarrollo, no tiene las capacidades de procesar este tipo de actos o este tipo de conductas. O sea, por ejemplo, muchas personas, y se hizo muy viral, una tipo, no sé, diputada, senadora en España, que decía que los niños tenían derecho a ser tocados si ellos querían. Y, o sea, porque ellos piensan que si un niño dice que sí, pues está dando su consentimiento a, pues, ¿cómo se llama? A poder tener contacto sexual. Pero lo que lo hace un abuso sexual es que el niño no tiene la capacidad de dar ese consentimiento por su etapa de desarrollo, por su inconsciencia, por su inocencia. No sé si me estoy explicando. No está preparado. Así es, no está preparado para decir que sí, que sí puede tener ese tipo de contactos. Es como, ¿por qué no pones a un niño a votar entonces? ¿No? Si, o sea, pues porque no sabe o porque podemos comprender que no tiene los conocimientos y la madurez suficiente para tomar este tipo de acciones, o porque no pueden tomar. ¿Sí me explico? Incluso creo yo, personas de mi edad, de 32 años, carecemos de mucha información, de muchas cuestiones que no nos hace, que nos impide, creo, participar en ciertas cuestiones o dar opiniones. Ahora imagínate un niño. Sí, por supuesto. No, y también porque el cerebro es el único órgano que se termina de desarrollar fuera del vientre de nuestra madre. 21 o 24 años se desarrolla completamente el cerebro. Entonces, todos los eventos impactantes en nuestra vida van coartando el desarrollo natural del cerebro, y que el niño esté expuesto a violencia sexual o abuso sexual, pues hace que su cerebro no vaya teniendo el desarrollo adecuado o esperado, ¿no? O algún otro tipo de violencia, no solamente hablando del sexual. Entonces, por eso un niño no puede dar consentimiento. Hay veces que la gente, o sea, se nos puede hacer lógico, ¿por qué un niño no puede consentir tener relaciones sexuales con un adulto? No, pues porque no se puede. Pero no sabemos explicar bien el por qué, y llegan otras narrativas con mucha palabrería que tal vez nos dejan sin ciertos argumentos para luego poder debatir algo que ni siquiera debería ser debatible. O sea, es algo algo que no debe estar en cuestión. Así es. No hay punto. Así es, pero bueno, si ahorita la cultura nos está orillando a que haya nuevas ideas, pues necesitamos saber cómo, o sea, por qué está mal. No solo está mal, sí está mal, pero ¿por qué? Porque el niño, por su etapa de desarrollo, no tiene la capacidad de consentir un contacto o una actividad de índole sexual con un adulto. No sé, me estoy explicando. Oye, Arturo, ¿y existe algún mito que se piense sobre el abuso sexual? Uy, hay demasiados mitos que te puedo compartir y que es bueno que los platiquemos. Para empezar, que si sucede muy chiquitos, se les va a olvidar o no se van a acordar. Y puede que tenga cierta verdad en el aspecto de que las investigaciones nos demuestran que a partir de los 3 años podemos empezar a desarrollar memoria histórica. ¿A qué se refiere esto? Que, pues, no sé, lo que nos pasó en los primeros años de edad, realmente no nos acordamos. Si yo te digo, oye, yo a mis 2 años tuve mi fiesta de Dragon Ball con mi piñata de Goku,
realmente yo no me acuerdo. O sea, si fue de 2 años, realmente yo no me acuerdo. Pero he visto fotos, mi mamá me contó y bueno, de ahí se hizo esta memoria. Entonces, a partir de los 3 años, podemos empezar a tener memorias históricas. ¿Cuál es la situación? Es que un abuso, si se da antes de los 3 años o incluso si se da después de los 3 años, es un evento tan impactante en nuestro cerebro que no logra llegar la información hasta esta parte, hasta la parte frontal. Entonces, eso hace que muchas veces los niños no recuerden históricamente lo que pasó, pero el cuerpo lleva la cuenta. En el cuerpo se refleja. De hecho, más investigaciones han visto que desde el vientre de nuestra madre nosotros podemos desarrollar traumas si nuestra madre nos estuvo rechazando durante todo el embarazo o si nos rechazó al momento de saber el sexo que íbamos a tener, si nuestra madre sufrió eventos traumáticos muy estresantes. Todo este tipo de situaciones ya desde el desarrollo en el vientre de nuestra madre vamos, vamos desarrollando algún tipo de trauma. Entonces, en la violencia sexual o en los abusos sexuales, pues también, o sea, es algo que va perdurando a través del tiempo, aunque nosotros no nos acordemos. También por eso, malamente, muchas veces para, no sé, los jueces quieren que el niño o la niña relate exactamente fecha, lugar, momento en el que pasó y no se acuerdan, ¿no? ¿Por qué? Porque el cerebro estuvo tan estresado que, digamos, que se desconectó de la parte racional. Entonces, no se les olvida. O sea, los traumas que vivimos, como te digo, hasta a veces del vientre de nuestra madre, no se le olvida a los niños. Recuerdo que en una película, siempre hay películas. Sí. Siempre hay películas, cuentos o historias. Uh-huh. Que era sobre, creo que un marino. Ok. ¿Has visto la película de Hombres de Honor? Que es un buzo. Un buzo, ¿no? ¿Qué película más sale? Bueno, es un actor afroamericano. Ok. Entonces, este es como que un marino, uh-huh, pero tiene muchos problemas de violencia. Pero no sabe por qué, hasta que el psicólogo lo empieza a ayudar. Creo que el psicólogo es Denzel Washington. Ah, mira. Siempre donde sale Denzel. Buena película. Sí. Y lo empieza a ayudar y van dando el clavo que él fue abusado sexualmente por una señora uh-huh, cuando él era pequeño. Entonces todo eso lo ocultó, como que su mismo mecanismo lo ocultó. Sí, lo reprimió. Lo reprimió, pero tenía que salir de una manera, y la manera en que salía era muy agresivamente. Uh-huh. Hasta que ya el psicólogo fue dando el clavo y él fue a afrontar a la señora y... Vaya. Está muy interesante la película. Suena muy interesante, sí. Sí, entonces, pues los niños no se van a acordar muchas veces, o las personas no nos vamos a acordar muchas veces si llegamos a vivir este tipo de experiencias, y no es como que dejándolo de hablar o no atendiéndolo significa que pues no vaya a causar algún daño. Eso por un lado. Por otro lado, también esto que los niños mienten sobre este tipo de situaciones es raro. O sea, es extremadamente raro. Si un niño te dice que alguien lo tocó o alguien le está haciendo cosas de un índole sexual, la gran mayoría de las veces va a ser verdad. Con esto te quiero decir que 100%, pues probablemente no. Pero nosotros necesitamos creerle siempre a los niños. Es como si, no sé, tú te fueras a ir de viaje a la playa, pues no te vas a comprar una chamarra muy abrigadora para ir a la playa, porque sabes que ahí no tiende a hacer frío. Oye, tal vez llegaste y hubo alguna vez que hizo frío y no podías andar en traje de baño y tal vez ocupabas una chamarra. Sí, pero no es lo común. Sí, claro. Si tú te vas a ir de viaje, pues te vas a llevar ropa de playa, ¿no? Sí, claro. Entonces, en el abuso sexual también, o sea, es sumamente raro que un niño mienta. Entonces, pues hay que creerles. De hecho, una vez leí un artículo donde pues la persona que lo escribió le estaba echando la culpa a Freud de que él, por sus teorías, hizo que se retrasara mucho la atención del abuso sexual, porque pues muchas de las pacientes de Freud pues hablaban de que tenían estos sueños que
tenían Fantasías así con sus padres. Ella dice, pues probablemente sí. O sea, probablemente sí les pasaron ciertas cosas, pero Freud lo mandaba a la situación de la fantasía, del inconsciente, este complejo de Edipo, de Electra. Y por eso muchos, sobre todo el psicoanálisis, que fue pues la rama de la psicología más hegemónica durante mucho tiempo, pues se les clasificaba así como fantasías, ¿no? Cuando probablemente... así es, porque viendo las estadísticas, pues es bastante común, ¿no? O sea, dicen que 1 de cada 3 niñas, 1 de cada 4 niños ha sido abusado, pero también se dice que se denuncia alrededor del 10% de los abusos. Entonces, pues no sería extraño que realmente, no te voy a decir que tampoco todas, porque nunca me gusta los absolutos, pero pues sí, probablemente muchas. Entonces, pues los niños no mienten sobre el tema de los abusos sexuales. No, y muchos de ellos, ¿cómo saben de ese tema, ¿no? Uh-huh. Como para que lo hablen. Así es. Sí, no es tan común. ¿Qué otra cosa? Que el niño, no sé, ¿cómo lo va a abusar su abuelito si lo quiere mucho? ¿No? O sea, si el niño quiere mucho a su abuelito, si el niño quiere estar con su abuelito, ¿cómo le va a hacer daño a su abuelito? Bueno, pues es que también la gran mayoría de las veces los abusos sexuales no son con violencia, son por medio de juegos, de manipulaciones. Entonces, pues el abuelito puede estar abusando sexualmente del niño, pero se lo toma como un juego el niño, ¿no? O se lo hace ver así el abuelito. Entonces, sí pueden tener mucha cercanía, aunque sea es con el abusador, aunque lo esté violentando. O también le pueden de repente tener mucho miedo, porque otro punto que no hablamos, pero sí de alerta, es como que un niño de repente no quiere ir a un lugar que normalmente iba, o hasta le gustaba ir sin ningún problema. Oye, de repente no quiso ir a la casa del vecino, ¿no? Y ya como que le dices que vayan a la casa del vecino y empieza a poner muy ansioso. O a una persona que antes la saludaba normal y ahora le tiene mucha repulsión y hay síntomas claros de un miedo exagerado. Entonces, bueno, pueden ser indicadores, pero también eso no excluye que haya casos en los que pueda ser muy cercano al abusador el niño o siga teniendo una relación muy cercana. ¿Cuáles son las estadísticas, o no sé si se diga estadísticas, pero el principal agresor? El principal agresor es un pariente, llámese tío, llámese abuelo, llámese primo, ¿no? Es un pariente. En un segundo lugar es un conocido, pero un conocido de forma cercana. El vecino, el maestro, el amigo de la familia, el compadre. Y en tercer lugar es el papá, ¿no? Entonces, el padrastro. El padrastro y en cuarto el papá. Sí, de hecho hay un libro que se llama Soy testigo, de una religiosa que hizo una investigación en Latinoamérica, y en ese libro, según las estadísticas que ella menciona, 7 de cada 10 padrastros tienden a abusar de sus hijastros, ¿no? Es una cifra sumamente alta. Con esto no quiero manchar... Sí, no todos son. No, pues claro que no. Sí, pues los que somos creyentes, pues ¿quién crió a nuestro Señor Jesucristo? Un padrastro, ¿no? Entonces, no es como satanizar esta figura, pero también eso como de que las familias reconstruidas así funcionan súper bien y como si nada, pues las estadísticas dicen otra cosa. No sé si me estoy explicando. Okay. Eso por un lado. Sí, ojo, y vamos a recalcar aquí, porque de repentazo no estamos generalizando. No para nada. Pero resultan las estadísticas... Uh-huh. Ahí Así es como por ejemplo, otra estadística es que el 90% de los abusadores son hombres. ¿Eso quiere decir que no hay mujeres? Claro que hay mujeres, no lo mencionaste en el caso de la película. Yo en mi experiencia, la verdad, solo he visto 2 casos de que la abusadora sea mujer y no fueron en la Fundación El Roble. Una fue haciendo una evaluación psicométrica y otra fue en mi consulta privada.
pues la gran mayoría son hombres. Entonces, por eso también siempre nos referimos a el abusador, ¿no? Porque es lo más común que sean hombres, pero eso no significa que no haya mujeres, ¿no? Pero sí es un porcentaje muy, muy mínimo. Y hablando del abusador, ¿hay mitos sobre el abusador? Sí, mira, el principal mito que creo que es importante que todos conozcamos es que pensamos que alguien que abusa sexualmente de un niño es una persona enferma, una persona perversa, una persona con algún problema psicológico, cuando realmente no es así. Hay dos tipos de abusadores: los abusadores primarios o de preferencia y los secundarios o situacionales, ¿no? Los primarios o de preferencia, pues no sé, piensa en cualquier abusador serial, ¿no? Que haya tenido muchas víctimas, que lo haya hecho muchas veces durante gran parte del tiempo, como pues no sé, la bestia Garavito. ¿La conoces? ¿A la bestia Garavito? Creo que sí, escucho. Colombiano. Pues, creo que el abusador sexual que más víctimas tuvo en su haber. Y pues no sé, o sea, Jeffrey Epstein, o sea, personas que tú digas, ¿sabes qué? Tiene todo el perfil de, pues, una persona como asesino o abusador serial, porque lo es de preferencia, ¿no? Lo hace constantemente. Podríamos decir, tiene una tendencia, o bueno, una atracción pedófila, ¿no? Una orientación sexual pedófila. Y lo más, tal vez, preocupante son los secundarios o situacionales. ¿A eso qué se refiere? Que cualquier persona, dándose ciertas situaciones, podríamos llegar a hacer este tipo de cosas, ¿no? Oye, que, pues no sé, el tío andaba borracho, no había podido, no sé, traía muchos problemas emocionales, tal vez no tenía, dejó de tener intimidad con su esposa, bla, bla, y bueno, abusó de la niña o del niño. O, por ejemplo, también pasa mucho el turismo sexual. Yo me voy a una playa, no me conoce nadie, estoy en la fiesta, estoy borracho, estoy drogado, y de repente alguien llega y me ofrece, no sé, una niña, ¿no? Y digo, pues ya mañana me voy a mi casa, nadie se va a enterar, y eso puede propiciar que la gente lo llegue a hacer, ¿no? O hay otro caso bastante interesante. Un soldado mencionaba que estaba ya en una guerra en Medio Oriente, ya sabes, Estados Unidos llevando la libertad a otros países que no pidieron eso. Pues estamos hablando de un tema de todos muy escabroso. No vamos a monetizar con este. Sí. Bueno, entonces el soldado dice que pues los soldados están en altos niveles de estrés, ¿no? Tenían mucho tiempo sin su pareja. Y ellos estaban dentro de un barco y ya el barco iba a zarpar y se iba a ir a otro lado. Entonces dice que una noche antes llegó una persona, un proxeneta, y a él y a toda su tropa les ofreció tener relaciones sexuales con niñas, ¿no? Chavitas que tenía ahí como esclavas. Entonces, pues también que toda la tripulación dijera, sí, vamos, ya nos vamos, estamos bajo niveles de estrés, no hemos estado con mujer desde hace mucho tiempo. Pues bueno, hizo que cayeran, ¿no? Y pues bueno, también la diferencia entre el abusador primario o preferencial y el secundario o situacional es que en el secundario situacional sí hay un arrepentimiento, o sea, sí sabes que está mal y esta persona decía, ¿sabes qué? Es algo que no me he podido perdonar, o sea, que ya pasó mucho tiempo de eso y sigo sin poderme perdonar. El primario de preferencia no le importa, ¿no? O sea, no siente ningún remordimiento, ve a los niños como objetos sexuales para satisfacer sus necesidades. Entonces, pues como dice el dicho, la ocasión hace el ladrón. Y pues bueno, no necesariamente tiene que ser una persona, vamos a llamarlo enferma, entre comillas, para llegar a abusar de un niño o de una niña. Es como la película la de la naranja mecánica. Sí, la viste. Todos los psicólogos la vimos. Sí. Y es como Alex se llama, creo, el chavo. Pues no siento remordimiento de lo que hace, que de hecho también abusa sexualmente, ¿no? Sí. Pues no, para él es algo normal, es algo... O sea, no hay nada de qué arrepentirse. O sea, ese es el primario, ¿verdad? Sí, así es. Sí, con ciertos rasgos
sociopáticos o psicopáticos, o sea, o bueno, si se quiere decir de una manera más formal, pues con un trastorno antisocial de la personalidad, que es los sociópatas y los psicópatas. Si los vas a diagnosticar, pues es más el término correcto, ¿no? Trastorno antisocial de la personalidad. Porque antisocial no significa una persona, porque luego también una persona que no le gusta salir a fiestas, que no le gusta hablar con gente, es bien antisocial. Eso no es antisocial. Una persona antisocial es alguien que va en contra de la sociedad, en contra de las reglas, en contra de las personas, y hasta cierto punto no siente un remordimiento. De lo que es. Así es. También otra cosa que te iba a decir de los abusadores es que normalmente son personas cercanas. O sea, es muy raro que un niño vaya por la calle y que el abusador sea una persona que no conoce, ¿no? Un random que lo agarra y abusa, ¿no? Que claro que sí pasa, pero en los casos, 7 de cada 10 casos, 7, 8 de cada 10 casos, son personas que el niño conocía, que hasta cierto punto tenían una cercanía, ¿no? Y otro también, el último que me gustaría compartirte hoy es quitar la idea, y un gran mito, sobre todo para la gente de iglesia o relacionada con la iglesia, el celibato. Que el celibato provoca el abuso sexual. Si ves las estadísticas, la gran mayoría de los abusadores son abuelos, son padrastros, son tíos, son papás, y todos ellos tienen su pareja, ¿no? Entonces, si realmente el celibato fuera la gran causa, que claro, en algunas situaciones sí puede, una persona que no maneje bien este tipo de índole, sí puede influir, ¿no? O como en el caso del soldado que mencioné hace un momento, pues sí puede influir. Pero si en las estadísticas la mayoría de los abusadores tienen pareja, pues el celibato no es el gran, ¿cómo se llama? El gran tema para los abusos sexuales. Así que eso que dicen las personas de que es que los sacerdotes deberían tener pareja y así no habría abusos sexuales dentro de la iglesia. No. De hecho, ahorita estamos viendo un video en YouTube de que le hacen entrevista, que es algo muy tabú, o algo que siempre le quieren preguntar al padre sobre el celibato, siempre. Sí, o claro. sea, y es la misma respuesta. Sí, sí. O sea, no va a cambiar. No va a cambiar. No va a cambiar. ¿Sí me explico? O sea, aunque cambies nomás estás cambiando de padre, o sea, le hace preguntar y va a ser la misma respuesta. Ya, claro. Pero como que, padre, pregúntale de eso. O sea, o sea, mejor, pues, no sé, o sea, chale, ya aburre. Pero estaba pensando, yo decía, decía, bueno, si el celibato fuera la causa del abuso dentro de la iglesia, es decir, que una persona no tenga pareja, entonces tendríamos que buscarle pareja a pues todo aquel soltero, ¿no? Porque serían propensos a ser abusadores. Así es. Todo aquel que no tenga pareja, ¿no? Tener cuidado porque sería un abusador, pero pues no es así. Sí, no es. Y también a mí, siempre que toco este tema, me gusta también desmentir otra cosa, que dicen que todos los abusadores o que los homosexuales son abusadores. Pues se puede utilizar la misma lógica, ¿no? El hecho de decir, bueno, si el señor tiene a su mujer y de todos modos anda tocando o abusando niños, pues no necesariamente es que es homosexual, ¿sí me explico? Sí, entonces, digo, pues al fin de cuentas son estadísticas que nos hacen ver, oye, pues ni el celibato es la gran causa, ni la homosexualidad. Que hay gente célibe que abusa de niños, claro que sí. O sea, que no se quita eso, o sea, que ha habido. Así es. No se quita ni se disculpa, nada. Así nada, es. No, que no se piense eso, no. Pero sí está el mito, ¿no? Así es. Y también, porque también mucha gente piensa que homosexual es casi sinónimo de pedófilo, ¿no? Y pues tampoco, que hay homosexuales que han abusado de niños, claro que sí, pero no es como la gran causa o la razón principal. Claro. ¿Sí me explico? Entonces creo que pues también es importante eso, y que también muchas veces las personas tienen miedo de que si su hija, sobre todo su hijo, porque es más común los abusadores sean varones, si su hijo fue abusado, que vaya a ser abusador cuando crezca. Fíjate que era lo que estaba pensando, que se nos puede aclarar un poquito eso. Que se piensa, si lo abusaron, va a abusar. Así es. Bueno, pues también para empezar, podemos hablar de la estadística. La gran mayoría de la gente abusada sexualmente es de sexo femenino.
la gran mayoría de los abusadores es de sexo masculino. Si el que te abusaran causara que fueras abusador cuando crecieras, pues realmente entonces las mujeres tendrían que ser las que abusan. Para empezar por ese lado. Y por otro lado, no, o sea, que al final de cuentas hayas sido abusado sexualmente no tiene como consecuencia que seas un abusador. Que los abusadores... La teoría te dice que casi todos. Yo te podría decir que todos, ¿no? Desde mi experiencia yo te podría decir que todos. Que todos los abusadores fueron abusados de alguna manera. Sí. Pero no todo abusado va a terminar siendo abusador. Porque si no, imagínate el número de abusadores que habría. O sea... Muchísimo. Lo que dijiste es de que solamente 1 de los 10... O sea, se denuncia. Entonces, imagínate, son un chorro. Así es. Entonces... Pues sí, son muchos factores que pueden hacer que una persona acabe siendo un abusador. Entonces, pues sí, para también desmitificar eso, y que la gente no esté tan asustada si le pasa a alguno de sus hijos. Arturo, ¿qué nos recomiendas o cuál es el protocolo a seguir ante un abuso? Ok, qué bueno que preguntas esto porque muchas veces las personas no sabemos qué hacer ante este tipo de situaciones. Y bueno, para empezar es detener el abuso. O sea, si lo estás viendo, pues tienes que obviamente actuar para detenerlo. Si alguien viene y te confiesa que está siendo abusado, sobre todo en el caso de un niño, pues es importante, ojo, asegurarle protección. No empezar a prometer cosas que no sabes que pues se van a cumplir, de que ya no te va a volver a pasar, este tipo de situaciones. Entonces es decir, escucharlo, pero escuchar solo lo que te quiere decir. Dejarlo que hable, no interrumpir, no empezar, a ver, ¿y cómo? ¿Pero cuándo? ¿Pero por qué? ¿Pero dónde estabas? No, o sea, muy probablemente tú no eres la persona que va a necesitar saber todos esos datos. Y cada vez que la persona está hablando de eso, pues lo está volviendo a traer a su memoria y lo está volviendo a experimentar. Entonces, cuando alguien te dice que ha sido abusado sexualmente, niño, o también se puede aplicar en el caso de los adultos, escuchar. Escuchar de una manera empática, sin interrumpir, no preguntar de más. La única pregunta, digamos, válida es algo, cuando termine de hablar, algo más que me quisieras compartir, ya. Si no, hasta ahí, no forzar declaraciones. Porque luego también a veces el preguntar cohíbe a la gente. Creerle a la víctima. Es claro que en niños es sumamente extraño. En adultos puede ser un poco más común que haya casos falsos, pero creo que nuestro deber está el creer y el apoyar, ¿no? Y ya después que las autoridades competentes pues digan si es o no es real esta situación de un abuso. Si es un menor de edad, pues se necesita, si por ejemplo si estás dentro de una institución, no sé, por ejemplo, si eres catequista, tienes que avisar a una autoridad superior, desde el coordinador o hasta el párroco, ¿no? Si es dentro de un trabajo, pues alguna persona de autoridad, ¿no? Recursos humanos, gerencia, bla, bla. Si es un menor, aparte de avisar a una autoridad mayor, los papás tienen que estar enterados, ¿no? Los papás no pueden no estar enterados porque ya estaríamos incurriendo en una falta grave. Hubo una vez un caso de una chavita que me platicaba que estaba muy enojada con el director de su escuela, porque el director de su escuela, o sea, bueno, ella reveló un abuso al maestro, ¿no? El maestro le hizo una carta al maestro diciéndole que había sido abusada. El maestro le dice al director, el director habla con la niña y la niña dice, yo no quiero que le digas a mis papás. Y el director le dice, no hay problema, no le vamos a decir hasta que tú estés lista. Yo ahí quiero creer que el director lo hizo de buena fe, no le estaba mintiendo porque le quiso mentir, pero no sé, eso fue un miércoles y el viernes ya le había dicho a sus papás, ¿no? Sin que ella lo autorizara. Yo creo que el director actuó bien en decirle a sus papás, a los papás de la niña. ¿Cuándo estuvo mal? Pues cuando prometió algo que no iba a cumplir, pero yo me imagino que tal vez lo prometió pensando que lo iba a cumplir, luego tal vez ya se asesoró. Sí, y no, le tienes que decir a los papás. Entonces ya. Tiene que haber una denuncia. O sea, también eso es algo muy importante.
si nosotros sabemos o tenemos buenas razones para sospechar de un abuso sexual, si alguien nos lo dice en un niño, se tiene que denunciar, si no estamos cayendo en un delito de complicidad, ¿no? Entonces también es algo muy, muy importante no preguntar esto que mencionabas, qué traías puesto, ¿no? O no decir es que por qué tomaste, o por qué saliste, por qué andabas tan fuera en la noche, por qué te le acercaste tanto a esta persona. Porque al final de cuentas, en todos esos cuestionamientos hay implícito de culpa tuya. Es que culpa tuya, yo te dije. Así es, tú lo provocaste, ¿no? Por tu culpa te pasó esto. Y nadie que sufre este tipo de violencia tiene la culpa. Puede haber factores protectores, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Imagínate, si yo voy caminando a altas horas de la madrugada en una zona conflictiva, con mi celular en la mano, con música a todo volumen, puede ser más probable que me lo roben. Sí, puede ser más probable que me lo roben. ¿Pero eso le da derecho a alguien a robarme mi celular? No le da el derecho. Entonces, claro, puede haber situaciones que faciliten que se den este tipo de actos, pero no es la culpa de la persona. Y que también puede haber consejos para evitar este tipo de cosas, ¿no? Como dices tú, pues, si tu mamá ya te dijo, no vayas a esta colonia en la noche, con tu celular en la mano, con los audífonos puestos, con la cartera casi de fuera, porque te van a robar. Ya sabes, ya todo el mundo sabe y no lo hace, pero ahí vas tú. ¿Verdad? Sí, sí. Evitativos, pero como bien decías, y que es una gran verdad, no tiene por qué pasar. Así es. Y que muy probablemente no son las personas que le tienen que decir eso y no en ese momento. Yo, por ejemplo, cuando trabajo con alguien en terapia, este tipo de factores protectores los trabajo ya cuando tenemos un trabajo donde la persona ya está más estable y decir, ok, bueno, ahora que ya que estás más estable, que has sanado un poco o mucho esta situación que viviste, bueno, ahora sí vamos a ver qué podemos hacer para protegerte más. Para prever. Así es, pero no de que te lo dice y en ese momento empezarle a reclamar, así es. Y bueno, creo que también es muy importante el ser muy sinceros con uno mismo, ¿no? No todas las personas están capacitadas emocionalmente para abordar este tipo de temas, entonces el hecho de decir, ¿sabes qué? Pues yo lo escucho, si en ese momento lo más empático posible, a todos escuchar este tipo de temas. Y yo me imagino que gente que ha escuchado hasta este momento lo que hemos hablado, mueve cosas. Entonces también el hecho de ser conscientes de eso y decir, ¿sabes qué? Por algo confiaste en mí para decírmelo, yo te voy a apoyar, pero te voy a canalizar con alguien que te pueda ayudar mejor. Un profesional. Así es, ¿no? Entonces, en ese punto son pues situaciones básicas, ¿no? Sobre todo para prevenir la revictimización, que la gente no se sienta culpable por lo que vivió o por lo que experimentó. Bueno, Arturo, y sé que ahorita decíamos que el Roble es de la iglesia, ¿verdad? La Fundación del Roble, o inició y ahorita está autónoma. Sí, digo, igual seguimos teniendo un vínculo muy fuerte en la iglesia, con la iglesia, pero ya no es como que nos mantenga. ¿Sí me explico? Ok. Entonces, es como que esa es la acción de la iglesia, podríamos decir. Fíjate que a mí, digo, por lo que empapado que estoy, me gusta mucho lo que la iglesia está haciendo en esta cuestión. Pues el Papa Francisco, que en paz descanse, por ahí de entre el 2016 y 18, ahorita no recuerdo exactamente la fecha, pero pidió que en todas las diócesis haya un centro que se dedique a acompañar a personas que hayan sufrido un abuso sexual. Y por eso nace la Fundación El Roble. De hecho, orgullosamente te puedo decir que Monterrey es la primera diócesis que instauró un centro así por allá del 2019, que el padre Paco Gallardo fue quien la fundó. Entonces la iglesia está haciendo eso. También está haciendo... el Papa Francisco también pidió que todos los seminarios o casas de formación se les hiciera una evaluación psicológica a los candidatos que quieran entrar al seminario para descartar alguna situación de psicopatología, ¿no? Y lo que yo te puedo decir, mínimo aquí en el seminario de Monterrey, que yo soy el que conozco, tienen un gran equipo de psicodiagnóstico. Tienen a una experta que estuvo trabajando en la Procuraduría en este tipo de situaciones, entonces también está haciendo eso.
se les hace otra prueba psicológica por ahí de la etapa de filosofía, ¿no? Para saber cómo están las situaciones. Y bueno, también se les pide un acompañamiento, que haya acompañamiento psicológico, como lo mencionaste al principio, que tú y tus otros compañeros lo han llevado con un servidor o con otros colegas del departamento. También, todo esto está haciendo la iglesia en pro de prevenir este tipo de situaciones. ¿Y esto nomás en los seminarios o en parroquias? ¿Qué cosa, perdón? Esta atención al cuidado. Hace ratito me mencionaste que dan cursos también, por ejemplo, las catequistas, a todo el que tengan contacto con los niños. Sí, bueno, eso es como, digamos, lo que está haciendo la iglesia a nivel general por mandato en su momento, el Papa Francisco. Pero la iglesia de Monterrey, la arquidiócesis de Monterrey, por don Rogelio, ha aplicado más cosas, o sea, lo ha llevado más allá. Por ejemplo, le pide a que todos los catequistas o personas que trabajen con algún niño en las parroquias tomen un curso que da la Fundación El Roble de prevención del abuso sexual. O por ejemplo, también a los, a los consagrados y las consagradas, también les damos este curso, ¿no?, de prevención del abuso sexual. Cada año pues vienen consagrados nuevos a Monterrey y se les pide que tomen este curso de la prevención del abuso sexual, ¿no? Es otra cosa que se está haciendo. Por ejemplo, pues que el coordinador del departamento de psicología del seminario, que a los alumnos de tercero de filosofía también se les da una capacitación especial de prevención del abuso sexual, que también damos la Fundación El Roble. Entonces, pues bueno, todos nosotros hemos tenido mucho trabajo en la situación de prevención y creo que es algo bastante importante que la Iglesia de Monterrey está haciendo para tratar de prevenir este tipo de situaciones. Y por último, Arturo, ¿cómo te has sentido tú al trabajar con tanto de esta problemática, ¿no?, que a veces rompe el corazón, lo desgarra? Sí, mira, la verdad, yo empecé a colaborar por ahí del 2020, en finales del 2020 en la Fundación El Roble. Y bueno, era duro. Al principio, bueno, siempre es duro, pero al principio te revolvía más el estómago. Yo me acuerdo que al escuchar las cifras, ¿no?, de que México es de los primeros lugares en abuso sexual, también es el mayor productor de material de abuso sexual infantil en el mundo, de los principales lugares de destino turístico, turístico sexual. Claro, todo esto pues revuelve el estómago. Y luego, después hablamos de esta situación de las personas que acompañamos. Yo te puedo asegurar que las cosas más feas que he podido ver, que más pueden haber quitado el sueño, pues son las relatadas por sobrevivientes de abuso sexual. Aunque también, pues sí es algo complicado, que conforme va pasando el tiempo lo vamos aprendiendo a gestionar mejor. No somos indiferentes ante eso, y creo que nunca lo vamos a hacer, pero lo aprendemos a gestionar de una mejor manera. Y eso con los sobrevivientes, pero también es complicado con los posibles abusadores. O sea, a mí también me toca trabajar con ellos y mostrarles un lado muy caritativo. También, pues, en cierto momento puede llegar a ser complicado, pero pues el psicólogo no está para juzgar, está para acompañar, está para ayudar a sanar. Entonces, también por el lado de los abusadores ha sido bastante retador el poder acompañarlos, pero bueno, pues sí, pensando en esa situación de que bueno, si realmente ellos quieren, estamos apoyándolos a tratar de mejorar o cambiar ciertas situaciones, y el ver a los sobrevivientes cómo van mejorando, cómo van cambiando, cómo a veces el psicólogo es su primera relación segura que tienen en su vida, porque tal vez tienen un patrón de vidas muy caóticas que también son factores que propician y facilitan que haya abusos. Pues también es bastante reconfortante. Entonces es un sabor entre pues complicado, triste, pero también satisfactorio, ¿no?, cuando ves que puedes estar acompañando a una persona a curar cosas tan profundas. Bueno, Arturo, muchas gracias por compartir con nosotros en este podcast. Muchas gracias por tu servicio a la iglesia, por ayudar a curar a tantas almas heridas, para
tantos sobrevivientes, ayudarles a reconstruir su vida y darles otra oportunidad, ¿va? Acompañarlos en esta nueva oportunidad. Yo creo que mucha gente también está muy agradecida con todos los psicólogos que se suman a esta propuesta, se suman a este trabajo de reconstruir. Muchas gracias, por tu ayuda, y muchas gracias por estar con nosotros en este podcast. Y todas las personas que nos están escuchando, si tienen algún problema, pues está la Fundación El Roble. Si nos quiere recordar el número o algún número. Un número, déjame lo saco del celular porque bueno, la dirección no me lo sé, pero bueno, no, solo también quiero agradecer el espacio porque al final de cuentas estos temas son difíciles de tratarlos, sí, pero se les tiene que dar espacio para que se genere conciencia, porque pues es algo muy común que no se le da el seguimiento, y lo que yo puedo invitar a todos es a buscar el apoyo. De preferencia también siempre se recomienda la denuncia, ¿no? Sí. Pero mínimo el apoyo si son mayores de edad. Si son menores de edad, pues sí es importante que también haya denuncia y que se acerquen a la Fundación El Roble, porque nosotros los podemos orientar. Yo recuerdo que una vez me dijiste que también hay asesoría jurídica, ¿verdad? Sí, es una asesoría inicial jurídica. O sea, si la persona llega y no tiene abogado y no sabe bien cómo empezar, pues nosotros los canalizamos con unos abogados que también brindan su servicio aquí a la fundación, y más o menos los van orientando, pero no es como que ellos tomen el caso y que los lleven, sí, sino que les dan esa primera orientación de decir, ¿sabes qué? Esto. Por acá, así es, de esta forma, de esta manera. Entonces sí, también. Y pues bueno, en la parte psicológica eso sí va el acompañamiento. Así es. Y mira, el teléfono de la fundación es el 55 64 42 17 26. 55 64 42 17 26. Ahí pueden mandar un mensaje o de WhatsApp o marcar por teléfono. ¿Y cuál es la dirección? La dirección es Cerro de Picachos, en el Obispado. Híjole, el número ahorita te fallo, pero está enfrente de la Clínica del Ojo. Es Cerro de Picachos es Topa. No, bueno, le pueden poner Casa Vaquita. Casa Vaquita, uh-huh, con B de burro, uh-huh, A K H I T A. Casa Vaquita, Por la Santa. Sí, por la Santa. Vaquita. Sí, no de vaca chiquita. Sí, así es. Okay. Ahí eso, si le ponen Google más Fundación El Roble, también ahí aparece. Sí. Digo, no tiene pierde ahí. Sí, no tiene pierde, estamos ahí en el Obispado. Bueno, muchas gracias a todos los que nos escucharon y sigan compartiendo nuestro contenido. Dios los bendiga. Gracias, que estén muy bien. Nos vemos. Nos vemos. Y corte. Muy bien.